¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva edición de La Última Página. Y hoy hay un halo de luz que me atraviesa por aquí arriba, porque la iluminación que tenemos es cenital, pero la iluminación real es a mi izquierda, ¿eh? A la diestra no, a la siniestra. El ínclito, inmarcesible, y todo lo que ustedes ya saben pero no se animan a decir, aunque comenten abajo que Porrini es todo lo que ya no podemos nombrar. Es un ente, es una manifestación ecuménica, la totalidad es la afirmación de la totalidad, por tanto es la negación de la nada. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien, muy bien. Notarán que estamos filosóficos hoy. Y es una ocasión especial. Sebastián, quiero felicitarte públicamente. Del mismo modo. Porque hemos llegado a los 200 programas. Y uno dirá, ¿qué tiene de especial 200? Bueno, es un número redondo, ¿no? Es decir, 200 veces 1, claro. 2 veces 100. Correcto. 20 veces 10, ¿no? Es una cosa así. Aquí estamos nuevamente y bueno, qué sé yo, uno podría hacer un balance, es un programa especial de La Última Página, 200 programas, ¿no? Pensar que empezamos allá por febrero del 2018 grabando, luego el programa se subió. Grabamos 3 programas, me acuerdo. 3 programas. 3 programas así como al hilo, como para probar un poco. Y después de 5 años casi, 4 años largos. Este es el quinto año. Vamos transitando el quinto año, llegamos a 200 programas. Y bueno, cuando pensamos, y vos me corregirás, Sebastián, si estoy en lo cierto, dijimos, bueno, ¿qué? No estoy en lo cierto. No sé qué es, pero me opongo. Claro, exactamente. Es mi condición. Cuando, por supuesto. Mi condición. ¿Cómo se llama el veto? El veto, el veto. El veto Acosta. Yo prefiero la gracia y justicia de su majestad. Pero bueno, los vetos son parte en su estado más monárquico. Porrini está más monárquico. Por razones de público conocimiento. Tengo la flor de lis. Yo me iba a poner corbata hoy, pero bueno, vamos a relajar un poco. Decíamos que cuando pensamos qué hacemos para el programa número 200, porque es un número redondo, porque es un bicentenario, digamos, es un bicentenario de La Última Página, dijimos, bueno, siempre tenemos esa idea de empezar los ciclos de La Última Página. El primer programa generalmente tiene la idea de ser algo de valor para nosotros, de potencia. Empezamos con Calazo, luego hablamos de, no me acuerdo cuál fue, de Teogonía, de Valterotto. Teogonía, ¿no? No. Sí, Teogonía. Ay Dios. Dionisio Teofanía de Valterotto, luego fuimos por Germán Gese, luego Gilo Dorfles. Digo, cada primer programa tiene un valor estético, literario para nosotros. Y hoy, para el programa 200, dijimos, bueno, ¿cuál es el escritor o el autor, el pensador, el poeta, ¿por qué no? Sí, el poeta. Sí. Tal vez un tragediógrafo frustrado a medias. Uh-huh. Y de alguna manera es el que sostiene, lo dice muy bien Adolfo Carpio, no se puede pensar o no se podría pensar el sistema cultural, filosófico, incluso hasta me atrevería a decir cierto modo poético, literario, sin Platón. Platón es el acaso. El amigo Aristócles. Aristócles de Atenas. Platón es el apodo porque tenía aparentemente una caja torácica bastante... Era pintor. Sí, mirá vos, ¿no? Según los comentarios. Entonces, no así dijimos, su maestro. No así su maestro, pobre Sócrates. Sócrates era. Platón, dijimos, lo hemos elegido obviamente por sobradas razones, pero porque de alguna manera en Platón, creo yo, como para empezar a hablar un poco, se conjuga esto que decíamos anteriormente. No solo el punto más acabado de lo que podríamos llamar el origen de la filosofía como sistema de pensamiento, ¿no? Obviamente tenemos antecedentes, si quieren hagan un recorrido por la historia de la filosofía antigua, van a encontrar ya la pregunta por el ser, la pregunta por el uno y tal cosa, ya está en Parménides, en Heráclito, en los famosos presocráticos, Sócrates mismo, etc. Exacto. Pero con Platón, en el siglo IV antes de Cristo, hay una, ¿cómo decirlo? Sí, me parece que hay un punto
climático, ¿no? Si se llega a un momento, no solo en la historia propia, ¿no? En la coyuntura histórica y cultural, política de Atenas y todo lo que gira en torno de Atenas y lo que es Grecia, la cultura griega en el siglo V, siglo IV, lo hemos dicho más de una vez, ahí hay un cambio de paradigma, dicho así en términos más modernos. Y en Platón me parece que se conjugan todas las formas posibles de pensar ese fenómeno de cara a una nueva era. Exacto. ¿No? En Platón tenemos al filósofo, tenemos al metafísico, tenemos al político, tenemos al tal vez un teórico del Estado, por supuesto, del Estado como cosa pública, ¿no? La famosa república o politeia, en realidad es el nombre original en griego. Tenemos al pensador de la poesía, al pensador incluso de la diferencia entre la poesía homérica y la poesía moderna. Tenemos al gran refutador de los sofistas, tenemos al gran discípulo de Sócrates, que merced a sus escritos entendemos y damos por cierto quién fue Sócrates como pensador. Obviamente Sócrates no escribió ningún libro, no dejó nada escrito. Era un pensador mal grande, que le pese claro, a ciertos expresidentes que ya no existen en nuestro país, Gracias a ¿no? Que Dios. leyó todos los libros de Sócrates, menos los 10 últimos. Y todas las novelas de todas las novelas de Borges, claro, en fin. Claro. Entonces hay como una cuestión en torno de la figura de Sócrates a través de la pluma de Platón, que no es la única, por supuesto, tenemos Genofonte. Sí. Genofonte. También hay una referencia a Sócrates. Cuestión que, decíamos, Platón viene a configurarse como, me parece, una quinta esencia de lo que es un pensar y poetizar, como le gusta decir a Ángel, ¿no? Siempre Ángel dice, de Platón a esta parte venimos pensando y poetizando sobre esta dimensión que tiene que ver con algo que en la filosofía empieza a ser un gran hallazgo, que es la diferenciación entre los estados, lo que Guénon llamaría estados del ser, ¿no? Los múltiples estados del ser. Pero en Platón hay claramente en el decurso de sus diálogos, una veintena, casi 30 diálogos, 27 que sobrevivieron, ¿no? Más algunas cartas y alguna cosa medio apócrifa, como pasa en todos los textos antiguos, ¿no? Cuya datación se dificulta para los historiadores de la cultura clásica. Platón básicamente fue un gran pensador de la mayéutica, ¿no? La mayéutica en tanto el llegar a un cierto estado de conocimiento a partir del diálogo, ¿no? De la pregunta y la respuesta, la dialéctica. Pensador y creador del sistema dialéctico, que luego fue llevado a otros términos. Incluso en Platón tenemos tal cúmulo de ideas que luego la patrística, posteriormente los neoplatónicos, vos sabés, es tu tema, por cierto, el neoplatonismo y tal, hay como una suerte de reminiscencias de ese sistema de pensamiento. Sí, sin duda, es una continuidad. Aparte, el creador de la academia, que es la escuela de pensamiento que se crea en el fin del siglo V, comienzo del siglo IV, y que vive hasta el siglo VI después de Cristo. Hay que crear algo que dure 1200 años, ¿no? Con continuidad, con distintos maestros, con toda una orientación en torno de lo que había sido un principio. Yo creo que la historia del pensamiento, voy a decir una obviedad, pero la historia del pensamiento de Occidente no sería lo que es sin Platón. Sí. Es decir, Platón ha significado de alguna manera, y de todas las maneras posibles, el primer pensador, si se me permite, total. Los filósofos presocráticos tienen un valor enorme, lamentablemente los tenemos fragmentariamente a muchos de ellos, pero a mí se me ocurre pensar que Platón es el primero en el que todo el interés en torno de todos los temas está en su agenda, por decirlo de una manera más actual. Esos 27 diálogos que respetan una estructura casi trágica y que empiezan trágicamente, porque su primer diálogo es la apología de Sócrates, que tiene toda una defensa en torno de un juicio popular muy particular, viene a significar de alguna manera el comienzo de un pensar trágico que es siempre de naturaleza heroica, por decirlo simplemente. Hay 3 etapas en Platón, si te parece. ¿Qué estás buscando? Hay 3 etapas en la obra de Platón, lo que podríamos llamar los diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. La apología,
el Critón, el Ión, el Laques, el Lisis, el Cármides, el Eutifrón, el Entidemo, el Hipias menor, el Cratilo o el Crátilo, como traducen algunos, el Hipias mayor, el Menétseno, el Gorgias, el primer libro de la República y el Protágoras forman parte de las obras de juventud. Como ustedes verán, la mayor cantidad. Esa juventud que va entre los 20, 25 años hasta, diríamos, unos 40 años en los que Platón escribe todos estos diálogos sobre la base de una presencia muy fuerte de Sócrates, ¿no? Presencia que va a continuar, pero que en algunos casos va a ser menor y que va a dar pie a su propia teoría, porque la dialéctica es el fundamento de lo platónico. Una segunda etapa, como decía, la de madurez, que está el Menón, el Fedón, que para mí es uno de los diálogos más bellos, el Simposio, o también llamado el Banquete, la República, que se completa, libros 2 al libro 10, y el Fedro, del cual sí, podríamos también hablar muchísimo. Para Platón habría que dedicar no solo un programa a cada diálogo, sino que prácticamente un simposio para cada uno. Y los diálogos de vejez, el Parménides, el Teéteto, el Sofista, el Político, el Filebo, el Timeo, el Critias y las leyes. Valga decir que están todos los temas, incluso en algunas traducciones van a ver ustedes que dice, por ejemplo, Critón o del deber, Eutifrón o de la santidad, el Laques o del valor, etcétera, etcétera. Es decir, por el tema en el que se centran cada uno de estos diálogos. De la apología, uno lo primero que puede decir es que nace, de alguna manera, la gran herencia y la herida que deja la muerte de Sócrates en Platón. Se ve que es una herida muy, muy fuerte, porque en el fondo es una presencia constante, no solo en el fondo, sino en lo superficial también, una presencia constante que marca, de alguna manera, el agradecimiento y la admiración del discípulo por su maestro, que tiene fundamentalmente un carácter de inmortalidad. O sea, Sócrates sigue hablando en Platón. Sin duda, yo soy de los convencidos de que Platón no podía tener la memoria que tenía para haber escrito todo esto, haber recordado 3, 4, 5 años de nada más de conversación con Sócrates, sino que después Sócrates se convirtió en su alter ego, para decirlo de otra manera. Pero bueno, Diego, si te parece... No, hablando un poco de eso, yo quiero, antes de seguir, porque si no después hay algunas observaciones que son un poco injustas. Ustedes saben que nosotros somos profesores de literatura. Ah, sí, ¿no? sí, Digo, claro. Lo que podamos llegar a decir, o más decir, no, sí, a decir, ¿por qué no? O a comentar en torno de Platón y su obra, verán que tenemos acá un despliegue, no es puesta en escena, digo, trajimos un poco algunas cosas para leer, citar, corresponde a nuestra experiencia como, primero, lectores del arte, de la literatura, de todo, luego como pensadores e investigadores del mundo clásico, más Sebastián que yo, por supuesto, yo soy un discípulo apenas, pero sobre todo, en nuestro caso, siguiendo un poco esta línea de un pensamiento más tradicional, un pensamiento cercano a lo que plantea Calazo, Platón nos interesa justamente como pensador, como creador de ciertos sistemas de pensamiento en torno de lo estético, de lo filosófico, de lo metafísico, de lo político y de distintos temas que conforman la condición humana, más no desde la especificidad filosófica. No esperen encontrar en este programa grandes explicaciones del sistema filosófico, porque no somos profesores de filosofía, o doctores en filosofía, o especialistas dentro del ámbito de la filosofía. Dicho esto, simplemente como paraguas, para no... Me parece que hay 3 o 4 planteos o 3 o 4 ideas justamente en torno de Platón que podríamos sintetizar básicamente en las siguientes. Yo me voy a detener sobre todo en la República, que es para mí uno de los... Bueno, Carpio lo dice, Adolfo Carpio en Principio de Filosofía, dice que acaso sea el mejor de todos sus diálogos, acaso.
¿no? Uno de los más completos. Uno de los más completos, Claro. son 10 libros, bueno, escritos por supuesto en distintas etapas, en distintos periodos, y con una segmentación muy particular, ¿no? Aparte de hablar de politeia, ¿no? Del Estado, la política, en todo caso, o la República también llamada. Un poquito del ¿cómo se llama? Del Crátilo, me interesaría hablar, o de Cratilo, ¿no? Sobre todo la etapa de Platón y el lenguaje, y algunos conceptos que por ahí parecen dichos hacia la Bartola, pero que tienen un sentido un poquito más complejo. Básicamente lo que siempre se piensa en Platón es esto de pensar en la Atenas del siglo IV una distinción dual, ¿no? Es decir, la presencia de dos modos de conocer, de dos formas de pensar, de dos modos de ser tal vez, de dos modos de definir la cosa en sí o la cosa como aparenta ser, ¿no? Ya empezamos ahí a tener algunos planteos de orden filosófico. Entonces lo primero que tenemos que pensar en Platón, así como para principiantes, es esta distinción entre la existencia de una forma de entender o de ver la existencia del mundo a partir de la doxa, ¿no? del conocimiento apriorístico, del conocimiento que luego él distinguirá como sensible, ¿no? Como materia de opinión, materia de percepción, y luego un estado del conocimiento de las cosas opuesto a la doxa, que es la episteme, ¿no? Es el mundo del conocimiento más trascendente, el mundo del eidos, el mundo de las ideas. Por supuesto que esto está dicho así, como les digo, un poco a la Bartola, ¿no? Hay todo un sistema muy complejo de pensamiento. Y eso está planteado fuertemente en varios diálogos, principalmente en la República. Luego hay dos textos, hay un mito, el mito de Adrastea en el Fedro, que aborda esta problemática, pero hay dos alegorías. Platón era un alegorista en ese sentido, no lo decimos peyorativamente, sino básicamente como sistema de exposición de su pensamiento, que son la alegoría o la metáfora de la línea recta, con sus segmentaciones A, B, B, C, C, D, etc., pero por supuesto, creo yo, la más completa y la más clara en este sentido es la alegoría de las cavernas, libro sexto y libro séptimo de la República. Conviene que hagamos un resumen de la alegoría de las cavernas, líneas generales, básicamente, por si no la han leído. Hay una caverna, la leería, pero es muy largo de leer. Pero básicamente, obviamente el diálogo está sostenido entre Sócrates y Glaucón, ¿no? Entonces Sócrates, después de una trifulca que hubo allí de pensamientos entre Adimanto, bueno, una serie de personajes que están yendo justamente a una celebración religiosa. No me acuerdo ahora el nombre del patriarca del que está yendo a hacer sacrificio, que se retira a la vejez. Bueno, no me voy a acordar ahora. Entonces hay todo un debate, una disputa en torno de cuál es la forma ideal del buen Estado, ¿no? Del buen político. Entonces todo el libro de la República es casi una especie de, permítanme la reducción, un manual o un texto que expone cuáles son las virtudes y las características propias de los distintos estamentos de un Estado ideal. Vamos a hablar un poco de la idea, disculpen la redundancia, la idea de lo ideal, ¿no? En el sentido de eidos, ¿no? La idea del bien, ¿no? Al que se llega por la belleza. Al que se llega por la belleza. Qué difícil en este momento, ¿no? Jalepa Tacalá, ¿no? Las cosas bellas son difíciles. La Cali Cagatía, ¿no? Calos Cagatós, ¿no? Lo bello y Cali lo bueno. Cagatía. Cali Cagatía. Entonces Platón lo que hace en ese libro, a partir de ciertos diálogos en los que Sócrates toma la palabra y de alguna manera, a mí lo que me fascina de Platón, y perdón por la digresión, vos lo decías muy bien, la memoria, pero el manejo de la lengua, ¿no? Digo, es un poeta. Es un poeta y tiene una capacidad retórica imponente. Yo siempre me pregunto, ¿no? Uno a veces piensa, y perdonen nuevamente por este pequeño lapsus, uno piensa que lo arcaico, lo antiguo está pasado, ¿no? Está fuera de tiempo. Pero uno lee a Platón hoy y es más moderno y más actual que cualquier otro pensador contemporáneo, y mucho más claro. Incluso en los momentos en los que se mete en una disquisición que es difícil, ¿sí? Pero hay una claridad, y lo que me fascina es la capacidad de ser Platón el que ponga en boca de, Adimanto, que es su opositor, un sofista de primera línea, y saber muy bien lo que va a argumentar. Es decir, la planificación del sistema dialéctico de pensamiento
en la República por lo menos es magnífico. Esa planificación es algo, el modo de decirlo. Bueno, perdón por este pequeño lapso. Entonces, en ese contexto de pensar una república o un estado ideal, cuáles son los componentes, cómo tienen que ser los guardianes, ¿no? las distintas virtudes propias de los que conforman el Estado, hay un momento en el que en el libro sexto se anuncia, en el libro séptimo se habla de la educación de los gobernantes, la educación del filósofo en realidad, que no el sabio, el filósofo, el que ama la sabiduría, el que busca la sabiduría, no el que la tiene. Esa distinción hay que hacerla. El sofós, lo hemos dicho, por ejemplo, con Edipo, con Prometeo, el sofós es el que sabe per se, el que tiene el conocimiento y la sabiduría en sí. La revelación. La revelación, ¿no? El visionario, el que sabe. El que sabe que sabe. El sabio, claro. Y el que sabe qué es lo que sabe. La sabiduría. El filósofos, el que busca el sofós, la sabiduría, es aquel que debe esforzarse. Estamos haciendo un quilombo acá con los cables. Ahí está. Es el que debe esforzarse y debe seguir un camino para llegar a esa plenitud de conocimiento. ¿Y cuál es el camino? Dice, bueno, ¿cómo entendemos el ascenso del alma del filósofo a la sabiduría y la comprensión de esa sabiduría, pero luego la restitución al mundo conocido? Bueno, él lo dice básicamente en el libro séptimo con la alegoría de la caverna, que consiste básicamente en esto. Le dice Sócrates a Glaucón: figúrate una caverna, una cueva, en la que tenemos un grupo de hombres que están encadenados, que no se pueden mover y que ven la pared del fondo de la caverna. Detrás hay una especie de elevación, una colina escarpada, hay un tabique, detrás de ese tabique, una especie de muro, hay un fuego que está ardiendo. Delante de ese fuego pasan unos hombres con unas figuras, ¿no? Unos figurines, una especie de estatuas, de marionetas, que proyectan las sombras de esas marionetas, porque el fuego hace un trabajo de proyección Antecedente del cine. en la pared de la caverna. Entonces ellos figuran que eso que ven allí es la realidad, y lo que escuchan, que se dice, que rumorean estos hombres que mueven los figurines, para ellos es la realidad, las cosas como son, bla, bla, bla. Bueno, hasta que un día uno de esos hombres que está encadenado se desata, ¿no? Se libera de las cadenas. Lúmenos, ¿no? Se libera. Ludomai, se llama. Voz media. Entonces sale de la caverna y descubre el fuego, y para salir de la caverna tiene que escalar esa colina escarpada, ¿no? Y le cuesta salir, y de pronto cuando sale de la caverna se da cuenta de que hay otro espacio, de que hay otra, que las cosas no son como han sido proyectadas en la pared de la caverna, y la luz del sol lo lastima y se da cuenta. Bueno, entonces empieza todo un proceso de conocimiento distinto. No tanto empírico, o sí, empírico en principio, pero con una noción de que esto es mucho más potente que aquello. Conocido este mundo distinto al de la caverna, ¿qué pasaría, dice Sócrates, si esta persona bajara a la caverna? ¿Qué es lo que inmediatamente sucedería? Buscaría liberar a sus compañeros, ¿no? Pero sus compañeros, seguramente, cómodos y confortados por ese mundo que conocen, no aceptarían ese tipo de propuestas, e incluso, dice, llegaría el punto en el que, de tanta insistencia, pensarían en matarlo, como diciendo, este hombre, no, ¿qué venís acá? A revolucionar el mundo. Bueno, seguramente terminaría siendo asesinado por sus propios compañeros. Bueno, dice entonces, bueno, ¿te ha figurado esto? Glaucón le dice, bueno, tal es el modo en el que el filósofo debe ascender al conocimiento. Y entonces ahí empieza toda la exégesis, ¿no? de lo que la alegoría quiere decir. Bueno, como bien decía Sebastián, ¿no? Que antecedente del cine, ¿no? Porque estamos en un mundo, el mundo como no es, ¿no? Vemos esa proyección en la caverna, y lo único que oficia como antecedente o como referente de la verdad, entre comillas, es lo que se percibe, es el mundo sensible. El mundo de la doxa, dice Platón. Hay 4 niveles, ¿no? La doxa, la eicastía, la dianoia y la episteme, ¿no? O sea, como distintos niveles de conocimiento. El mundo sensible, el mundo puramente de las imágenes, el mundo, digamos, de lo conocido a priori, ¿no? De lo visto, lo percibido, lo empírico, lo asociado con la doxa, como bien decíamos. Y luego ese fuego, que es un fuego artificial, ¿no? Que ilumina,
es el tabique y la colina escarpada es el camino hacia justamente un conocimiento superior, que es el mundo del eidos, el mundo de las ideas. El mundo de las ideas entendido como el arquetipo, o sea, ver el arquetipo de las cosas como son y no como se proyectan. Entonces hay como un límite allí, que es justamente el límite de la trascendencia, de la pura doxa hacia la episteme, ¿no? Hacia el conocimiento real o el conocimiento ya no sensible, sino la entelequia, como también lo traduce, ¿no? El ente como tal. Hay muchas traducciones posibles. El ente, lo que es la idea, el eidos. En Adrastea, en el mito de Adrastea, se habla del topos Uranos, ¿no? El lugar de Urano, el cielo. Claro. ¿No? Es decir, la elevación del alma. Pero hay algo fundamental en esto, que Platón lo plantea muy bien en el libro séptimo. Sí, entendemos esto, ¿no? O sea, hay dos niveles de conocimiento, uno rudimentario y otro trascendente. Esa idea de trascendencia, esa idea que se manifiesta en el eidos, representaría justamente, como bien decía Sebastián, la idea de lo bueno, ¿no? Lo bueno, el bien. ¿Cómo es en griego? Agatos, ¿no? Sí. Agatos es el bueno, digamos. Ahora, una vez que, como filósofos, y si nos preciamos de ser filósofos reales, una vez que llegamos a ese estado, no nos podemos quedar ahí. La misión es volver a descender, claro, volver a bajar y liberar. Exacto. Con la problemática que eso conlleva. Porque él deja picando esto. Ojo, que los peligros de avivar a la gente, ¿no? De inflar ese, ya no ese fuego, sino la luz real del sol. Porque eso implicaría romper con un sistema de pensamiento que mantiene, lo digo así en términos muy, muy generales, que mantendría cautivos a los mortales. Exacto. En un mundo que no es. O sea, no que no es, sino que es solamente una cara, la cara visible de algo más complejo y algo más trascendente. Claro, por supuesto, uno dice esto, que quienes tenemos cierto grado de fe, o una fe propiamente asumida, decimos, bueno, obviamente hay ahí una reminiscencia de lo que es la idea del paraíso, de lo que es la idea de conocer las cosas como son, veremos el reino de los cielos, el paraíso y tal. Para eso vean el hilo de Ariadna y hemos hablado largamente sobre esto. Más allá de esto, más allá de cualquier reminiscencia religiosa o teológica, hay en todo caso una idea teleológica de la filosofía y de la metafísica. ¿Cuál es el fin de la filosofía? No solamente buscar el saber y amar el saber, sino que una vez conocido, una vez adquirido digamos, o recuperado, hay que hacer algo con eso. Entonces, en ese sentido, Platón, un gran docente, ¿no? En ese sentido. La praxis. Werner Jaeger le dedica prácticamente medio libro de la Paideia a la República, porque justamente hay algo allí, hay un contenido allí muy importante. Quizás estoy diciendo algo muy general, por ahí me estoy, digamos, pisando solo, pero me parece que ese principio de distinción entre doxa, episteme, entre conocimiento a priori y conocimiento real de la idea, es uno de los fundamentos esenciales del pensamiento, del sistema de pensamiento platónico, que luego, por supuesto, tendrá sus reminiscencias en la retórica, ¿no? La idea de buscar la verdad a partir de la palabra, que está también en el crátilo o en el cratilo, que es un diálogo para mí uno de los más divertidos en algunos aspectos, porque tiene que ver con nuestra disciplina, que es el lenguaje, y que se hace la pregunta, grosso modo, en qué medida el lenguaje, tal como lo conocemos, puede ser portador de la verdad. ¿No es acaso también el lenguaje, se preguntará, obviamente con un proceso mucho más complejo, ¿no es acaso también el lenguaje una forma o un vehículo de lo aparente, más no de lo real? ¿Qué decimos cuando nombramos algo, la cosa? ¿Estamos diciendo la esencia de la cosa en sí o simplemente es una figuración? Que después Saussure lo llamará significado, significante, de alguna manera, bueno, y Chomsky por supuesto entendió muy bien el platonismo, el sistema de pensamiento platónico, en el sentido de que hay una manifestación visible en la superficie y una manifestación que
tiene otra complejidad arquetípica en la estructura profunda, ¿no? Por ahí estoy diciendo una barbaridad o estoy reduciendo el problema de Platón. Tiene el problema platónico. El problema de Platón, es decir, de qué manera podemos generar infinita cantidad de expresiones a partir de una cantidad finita de información léxica. Eso sería el principio básico del problema de Platón. Lean El conocimiento del lenguaje de Chomsky, que está muy bien, o Lingüística cartesiana también, que es otro libro interesante para entender esto. Estoy yéndome por las ramas. No. Perdónenme, pero bueno, en el Crátilo justamente también hay una reflexión en torno del lenguaje. Luego, por supuesto, el banquete, ¿no? El banquete, que es ya otra cosa que tiene que ver con el modo de la división de los conocimientos, ¿no? Las esferas del saber que se dividen y que luego deberán reunirse en algún momento. Pero creo que en la República está más que clara la idea de que en Platón no es tan fácil definir, como buscaban de pronto definir los presocráticos, cuál es el origen del ser, ¿no? El origen del ser está en el Timeo. En el Timeo. Ahora vamos a... Digo, muy bueno, porque dos o tres cositas. La primera, hablamos de la idea, ¿no es cierto? Esto podría hacernos pensar que Platón es un idealista. No, no lo es. Es un realista. La concepción realista de Platón lleva a que ese mundo sea el real. No es el idealismo hegeliano, porque no es el sujeto absoluto, sino es la objetividad lo que está buscando, no la subjetividad. No soy yo el que tiene la verdad y por lo tanto la tengo inmersa en mí y el mundo es una creación de mí o son mis ideas las que se proyectan. No, es absolutamente objetivo, es lo que llamamos realismo. Y sobre la base del realismo platónico se construirá buena parte de la filosofía, después toda la filosofía medieval, por supuesto, y todos los que ponen en crisis el pensamiento platónico. Eso por una parte. En segundo lugar, el concepto de reminiscencia. Es decir, ya tenemos el saber, no aprendemos nada nuevo, nil novum sub solis, podríamos decir. No hay nada nuevo, sino fundamentalmente la recuperación. Es interesante pedagógicamente. Platón, por eso Chomsky tiene algún asidero, algún enraizamiento en ese sentido. Lo que podemos encontrar es que no aprendemos nada nuevo, sino que lo que hacemos es recuperar lo que ya sabemos, recuperar lo que ya tenemos, recuperar lo que forma parte del mundo, no solo interior, sino objetivo en nosotros. Es decir, nuestra psique, nuestra alma ya ha estado en contemplación de los arquetipos y ahora lo que se manifiestan son símbolos. Esos símbolos son camino de lo arquetípico. La relación entre mito y alegoría. Aquí hay que hacer una aclaración muy notable. Platón llama alegoría de la caverna, no mito de la caverna, cosa que he leído en muchísimos casos. Alegoría de la caverna. Una alegoría es un elemento absolutamente petrificante frente a lo que significa el mito, que es un elemento de apertura, de diálogo simbólico. Con lo cual él lo hace muy claramente, porque los que están allí están encadenados, y al estar encadenados están observando obligadamente una realidad falsa. Al liberarnos vemos el mito, ¿sí? Al liberarnos entramos en el lenguaje mítico. No hay un paso del mito al logos en ese sentido, sino que hay una convivencia entre mito y logos. Por eso Platón utiliza la mitología muchísimo. En muchos diálogos aparecen los mitos citados como elementos claves. Y en tercer lugar, lo paradigmático. Es decir, Platón se convierte fundamentalmente en el pensador que empieza a ordenar un mundo de ideas sobre la base de una coherencia absoluta, con un estilo absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto en este sentido? Que cada uno de los diálogos, cada uno de esos 27 diálogos, comportan una especie de fragmento de algo que debe ser leído en su totalidad. Es decir, este hombre que vivió 80 años y que desarrolló una capacidad de transmisión muy notable, incluso que se embarró en ciertos casos, por decirlo así coloquialmente, con la política, comprendía que todo el debate político, que todo el debate legal y demás, por eso su último libro se llama Leyes, ¿no? Vale a decirlo,
es decir, los nomos, ¿no? Los nomoi, tiene la particularidad de que se planta en ese punto de vista, se planta en esa postura, porque lo que ha surgido es un quiebre de un orden natural. Es decir, hay un problema, podríamos decir el primer reaccionario, si se quiere, sin duda ha habido otros, pero el primer reaccionario en torno de algo que es un orden de la doxa, de la opinión pública, de la simple mayoría, que tiene que ver con el error, ¿no? No se olviden ustedes que Sócrates es condenado por un jurado formado por ciudadanos, ¿no? Entonces hay en Platón una enorme desconfianza en torno de esa mayoría. Esto ha sido llevado a miles de interpretaciones absurdas y ridículas, porque de ninguna manera el hecho del orden natural significa que se desconozca al pueblo. Al contrario, no existe ningún orden que no tenga en cuenta al pueblo, pero sobre todo en los órdenes tradicionales, ¿no? Es decir, hay todo un planteo en cada uno de los diálogos que complementa uno con otro. Por eso los temas, ¿no? La virtud, la sabiduría, la poesía, lo que tiene que ver incluso con la erótica, ¿no? Como pasa con el banquete, que es el tema fundamental, es decir, el amor, pero ya el amor erótico propiamente, el concepto del ser y demás. Incluso en algunos casos la crítica, ¿no? Como en el Sofista, o como puede pasar con algunos de sus diálogos primeros, en los que se ataca directamente a los sofistas, como estos políticos de la época, podríamos decir, ¿no? Estos estafadores, simuladores, cuando no la simulación, ¿no? Como el elemento clave para engañar a la mayoría, que Platón viene a desmontar, si se me permite el término. Yo quisiera, en el Ion, que está dedicado a la poesía, hay un elemento que me parece interesante. Tengo los lentes, voy a tomarme el atrevimiento de pararme para buscar mis lentes, porque si no... Qué falta de respeto, qué falta de respetación. Qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor. Exactamente. Bueno, acá en Argentina sí, eso es verdad. Cualquiera es gobernante, ¿no? Le doy la letra por Reino porque está... Claro, sí, exactamente. Platón, que pensaba justamente en la calidad de los gobernantes, ¿no? Claro, en fin, bueno. Dice, en un momento, lo tengo aquí marcadito, pero espérenme porque no... cita una serie de escritores, dice... ¿Por qué razón estás versado en las obras de Homero y no lo estás en las de Hesíodo ni en las de los demás poetas? Homero trata de distintos objetos que todos los demás poetas. No habla principalmente de la guerra, de las relaciones que tienen entre sí los hombres, sean buenos o malos, sean particulares o hombres públicos, de la manera que los dioses conversan entre sí con los hombres, de lo que pasa en el Uranos y en el Hades, de la genealogía de los dioses y de los héroes. ¿No es esta la materia que constituye las poesías de Homero? Tienes razón, Sócrates, le responde Ion, y él dice, ¿pero qué? ¿Los demás poetas no tratan las mismas cosas? Sí, Sócrates, pero no como Homero. ¿Por qué? ¿Hablan peor? Sin comparación. ¿Y Homero habla mejor? Sí, ciertamente. Pero mi querido Ion, cuando muchas personas hablan sobre números, y una entre ellas habla excelentemente, ¿no reconocerá alguno de los demás que efectivamente habla bien? Sin contradicción. Y esa misma persona, ¿será la que reconozca a los que hablan mal o será otra distinta? La misma seguramente. Y esa persona, ¿no será la que sabe el arte de contar? Sí. Y cuando muchas personas hablan de alimentos buenos para la salud y hay entre ellas una que habla perfectamente, ¿serán dos personas diferentes las que distingan la una al que habla bien y la otra al que habla mal, o bien será una misma persona? Es claro que será la misma. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El médico. En suma, cuando se habla de unos mismos objetos, será siempre el mismo hombre el que dará cuenta de los que hablan bien y de los que hablan mal, y es evidente que si no distingue el que habla mal, no distinguirá tampoco el que habla bien. Se entiende respecto al mismo objeto. La poesía, cuando es poesía y cuando no lo es. El concepto de poesía en Platón
acuérdense que viene un verbo, poieo, hacer, fabricar, crear, ¿no? Tiene la concepción de que en realidad Homero, ¿por qué es mejor? Sí, porque lo cuenta, porque lo narra de una manera notable, porque lo poetiza de una manera notable, pero también porque lo recupera. Y la recuperación es un elemento notable en la filosofía de Platón. En verdad no es nada nuevo, en verdad es que volvemos a recuperar lo que ya sabíamos, lo que estaba, lo que de alguna manera es tradición. Sí. Por eso el valor de Homero, ¿no? Que después condena y demás, ¿no? Porque, sí, en la República dice de la Odisea hay que suprimir esto y esto. Dice, claro, ¿por qué? Claro. Pero ahí hay una distinción, si me permitís. Sí, adelante. Porque estamos hablando de poesía, de mito, que le hace Roberto Calasso. Obviamente en los 49 escalones, en el último ensayo, El terror de las fábulas, entonces que hace una distinción interesante en torno de esta... Pero vos si querías seguir con... No, dale, porque yo voy a otro tema. Dice Calasso, voy a leer un poquito en extenso porque hay cosas que son fabulosas. Dice Calasso en El terror de la fábula: el escándalo por el mito, por su irrefrenable falsedad, no pertenece únicamente a los productos de desecho de la ilustración contemporánea. En Grecia lo encontramos por doquier, a partir de Genófanes. Pero existe un texto, y lo señala en Bastardilla, en el que la argumentación contra el mito está llevada con la máxima autoridad y con la máxima fuerza. El mito entendido como falsedad, ojo. Es la República de Platón. Este texto irradia su luz sobre todo lo que se ha afirmado durante siglos en defensa o en condena del mito. Podría decirse incluso que lo que se ha escrito al respecto a partir de entonces no es más que una secuencia de glosas a algunas líneas de la República. Exactamente, como diría Valderrama, ¿no? Toda la filosofía contemporánea es una nota al pie. Gibbon, claro. Gibbon y bueno, Valderrama, somos aristotélicos o somos platónicos, ¿no? En un célebre pasaje del libro 10, Platón habla de la antigua disidencia entre filosofía y poesía. Y poesía significa Homero, como decíamos recién. Toda la República, en efecto, puede ser leída como la puesta en escena de la disputa entre Platón y Homero. Una disputa que no se ha cerrado jamás e incluso hoy conduce invisiblemente nuestras palabras. No se trata, sin embargo, de una disputa literaria. Homero para los griegos es fundamentalmente el primer teólogo, el primer depositario de la sabiduría sobre los dioses y sobre el mundo. En realidad, el ataque platónico a Homero, mucho antes del libro 10, donde se trata de la función de la poesía en la ciudad, arranca en el libro 2. Y aquí el discurso es teológico. Homero es acusado con brutalidad de haber creado mitos falsos, mitos que mientras que en el libro 10 los poetas son condenados porque practican la mímesis, el peligroso arte de la imitación. Aquí son acusados de haber pintado imágenes en nada semejantes a las cosas que querían retratar. Así pues, el engaño residiría en las historias divinas en sí. Pero, ¿debemos creer que Platón se sentía realmente turbado por los adulterios, los estupros y los desmanes divinos? Eso significaría leerlo como si fuera un padre de la Iglesia o como un moralista estoico, pero Platón es por excelencia un metafísico. Y metafísica es justamente su objeción a las historias míticas. ¿No? Perdón, se leo un poco más. Sigámosla ahora en el pasaje decisivo. Si las historias de Homero fueran dignas de fe, ¿cuál sería entonces la naturaleza del dios? El dios sería, afirma Platón, un goés, un brujo, un mago capaz de mudar de aspecto a capricho, engañándonos con su emigrar a muchas formas. Y aquí se enuncia la interrogante metafísica. ¿Debemos creer que el dios se somete a este incesante metamorfosismo o que tenga una forma simple y salga de sí mismo menos que cualquier otro? Aquí hemos tocado el fondo rocoso de la acusación platónica. El enemigo, Homero, no es más que el representante de un reino, el reino de la metamorfosis, y es el portador del conocimiento de la metamorfosis. Este es el reino enemigo para la filosofía, reino de poderes indominables cuyos testigos, los poetas, son expulsados de la ciudad. Ojo acá, porque por ahí leído así, a tontas y a locas, pareciera ser que Calasso está leyendo una enemistad entre Platón y Homero. Lo dice propiamente hecho, pero hay un tipo de poesía. Esa poesía que no es metafísica, justamente. No es poesía. No es poesía, es mímesis.
Es lo mismo que pasaría, esto que ves proyectado no es la realidad. Esto es una forma sensible, por eso la poesía sensible, sensiblera más que sensible, es un problema, ¿no? Es decir, inmediatamente siento esto, lo escribo, ¿no? Estás tratando de imitar en tu escritura pseudopoética algo que no es. Claro, exacto. Bueno, podrías leer toda De hecho, es notable cómo Platón participa activamente hoy en día de toda la problemática en torno de lo que es la literatura, es lamentable que a veces no se lean estos textos como fundamento de un concepto de la literatura, ¿no? Para abonar tu teoría. Si por tanto Platón ha condenado simultáneamente la poesía mimética y el mito homérico, paréntesis, después vendrá Aristóteles en la poética a hacer una adenda importante en torno de la mímesis, pero eso es saco harina de otro costal. Sería mimética y el mito homérico, que es metamórfico y epifánico, es porque la amenaza que provenía de aquellos relatos y de aquellas formas era grave e invencible. Como nadie antes, Platón ha sentido un terror vertiginoso ante la proliferación de las imágenes, en tanto reproducción de algo que no es, o que intenta hacer aquello que reproduce, pero no termina. El ídolo. El océano inmenso de la desemejanza rompía sus olas en todas partes alrededor de él. Es increíble esto, ¿no? Qué maestro Calazo para decir poéticamente algo. Es decir, el océano de la desemejanza rompía sus olas. O sea, Platón estaba en un mundo, prosteren autes politeia, ¿no? La única manera... si queremos acotar el terreno de la disputa con Homero, este será entonces el terreno de la apariencia, de las imágenes, de los simulacros, de los eidola. Y eidolon, simulacro, será aquí la palabra discriminante, así como la idolatría fue el punto discriminante en la disputa entre judeocristianismo y paganismo. Sí, en extenso, el terror de las fábulas en los 49 escalones, creo que es un ensayo medular colosal. Para entender, colosal. Pero quería citar esto porque justamente la lectura que hace Calazo del Platón y la poesía, no cita el guión, pero de alguna manera hay reminiscencias. Sí, es notable porque enfrente de lo que se le planteaba como poesía, Platón viene a decir algo que estaba subsumido, ¿no? Estaba a la vez dejado de lado. ¿Qué es la poesía? Es la mímesis de la realidad, ¿no? Entonces hay un concepto en torno de la creación sobre la base de la recepción, de la recuperación, de la reminiscencia, que tiene que ver mucho con el lenguaje de lo mítico, ¿no? El otro diálogo que me parece, bueno, son todos, voy a decirlo. Platón, yo aquí tengo una edición muy simple. Cuando era estudiante del profesorado me pude comprar la edición de Porrúa. En ese momento era bastante difícil porque era costoso, como siempre, ¿no? Costoso los libros, bueno, era el que pude acceder a todos los diálogos, que voy a hacer un paréntesis. Algo me une a Platón desde hace muchísimos años, porque yo era muy chico, tenía 12 años, y el primer libro que tomé de una biblioteca a la que entré de manera subrepticia fue La República de Platón. Y lo leí, que habré entendido, no sé, qué sé yo, pero algo quedó signado en mí sobre esa base. El Timeo, decía, que es el diálogo sobre la naturaleza. Fíjense ustedes el tema, ¿no? El tema de todos los presocráticos. ¿Cómo se llaman todos los libros presocráticos? Perificios sobre la naturaleza, ¿no? Todo el mismo tema. Esta gente no tenía problema de derecho de autor. Pero en el Timeo, que trata el tema de la naturaleza, está tratado el problema del ser y del conocimiento. Y en el Timeo, que es el nombre del personaje con el cual dialoga Sócrates, hay toda una disquisición en torno de la inteligencia y del intelecto, fundamentalmente. Si no estoy equivocado, es necesario empezar por diferenciar y definir dos cosas, dice Timeo. Lo que siempre existe sin jamás haber nacido y lo que siempre está naciendo sin jamás llegar a existir.
El pensamiento unido al raciocinio, ¿sí? Palabra que en este caso, la palabra raciocinio es bastante difícil de establecer, ¿no? Comprende la primera porque ésta permanece siempre la misma. La segunda está conjeturada por la opinión, ¿no? Episteme doxa. Acompañada de la inconsciente impresión de los sentidos, porque nace y perece sin jamás ser verdaderamente. Pero todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, porque sin causa nada puede tener origen. Cuando pues un obrero fija la vista sobre lo que no cambia e inspirándose en un modelo tal se esfuerza en reproducir la idea de la virtud, hace necesariamente una obra bella, mientras que si al contrario no tiene mirada más que para lo efímero y trabaja teniendo por modelo algo perecedero, su obra carecerá de belleza. La belleza, que es la puerta de ingreso al bien, el primero de los elementos, la primera de las cualidades que se debe enseñar, no enseñar en el sentido, entiéndanme, en el sentido de proponer, de restaurar, como decimos siempre, tiene que ser el camino por el cual se llega al bien. Ahora bien, aparte de eso, si trabajamos con lo efímero, si trabajamos con aquello que es contingente, no habrá belleza. La belleza es siempre trascendente, siempre busca los elementos de la trascendencia. El trabajo con los símbolos, lo que en algún momento Ángel definió la metafísica, ¿no? La operación con los datos tradicionales, es un elemento de belleza, es un elemento conceptual de belleza. Mishima decía que ponía dos condiciones para ingresar a una institución: que se respetase el poder del emperador, por eso no ingresó a ninguna, ¿no? Y la segunda, que se considerase la primacía de la belleza. Obviamente ninguna institución lo aceptó, hoy en día mucho menos, ¿no? Por consiguiente, la primera cosa que tenemos que examinar en el cielo en general o en el mundo, o si se prefiere algún otro nombre, démoselo, es aquella por la que hemos dicho que hay que empezar siempre a saber si ha sido siempre sin haber jamás comenzado a nacer, o si ha nacido y tenido pues un origen y un principio, y por consiguiente ha nacido y es efectivamente visible, tangible y corpóreo, y todo lo que tiene estas cualidades es sensible. Y todo lo que es sensible y cae bajo el dominio de la opinión, acompañada de sensación, sabemos que nace y es engendrado. Decimos además que todo lo que nace procede necesariamente de alguna causa. ¿Quién es, pues, el creador y padre de este universo? Difícil es encontrarle, y cuando se le ha encontrado, imposible hacer que la multitud lo conozca. Eso es lo que se llama teología platónica. Es lo que después Proclo va a desarrollar entre los neoplatónicos, entre los siglos IV, ya tardíamente, IV, V, después de Cristo, ¿no? En torno de la enorme influencia del cristianismo. Pero hay algo más. Dice, el mundo es en efecto la cosa más bella que se ha producido y su creador la mejor de las causas. El universo así engendrado ha sido, pues, formado según el modelo de la razón, de la sabiduría y de la esencia inmutable, de donde se deduce como consecuencia necesaria que el universo es una copia. El universo es una copia, es ilusión, lo van a decir después los orientales, y en esa ilusión estamos. El despertar, justamente, es recuperar lo que tenemos dormido, ¿no? Recuerde, el alma dormida vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, dirá el queridísimo Manrique. En un concepto absolutamente platónico, recuerde el alma dormida, miren, más platónico que eso imposible. Recordar es de alguna manera el fundamento para poder empezar a nacer al mundo verdadero, al mundo de las ideas, como decía Diego, como bien decía Diego, aleidos, ¿no? Y ingresar a un mundo de verdad, no al mundo de mentiras, no al mundo de la contingencia y de la sensiblería. Y lo último es las leyes. Las leyes debe ser uno de los libros más dolorosos que uno pueda leer. Miren por dónde voy. ¿Por qué? Porque Platón, que se involucró equivocadamente con el gobierno de Siracusa, con Dionisio de Siracusa más exactamente,
creía que se podía llevar adelante en este concepto de la praxis, porque en ese momento había que demostrar que se podía hacer algo, un gobierno perfecto. Sabemos que los gobiernos perfectos son imposibles, porque los seres humanos no lo somos. Pero la concepción, en tanto esta idea de que se podía mejorar y demás, gobernaba de alguna manera la psiquis de Platón. Me atrevo a decirlo de esta manera. Cuando se quemó con la leche, obviamente vio una vaca y lloró y rajó, ¿no es cierto?, dentro de lo que pudo. Y escribió este libro de dolor, como lo llamo yo, que es Las leyes, donde está una de las frases más bellas que solemos repetirlas, prosten en autos politeian, hacia la propia ciudad interior. Es lo que diríamos la emboscadura de Junger. Es decir, frente a un mundo gobernado por mediocres, frente a un mundo gobernado por la simulación, por la mentira, por la aceptación absolutamente a ojo cerrado de todo el desparpajo, ¿no es cierto?, de la corrupción y demás, a veces uno piensa que no existe otra cosa más que la reacción, y es cierto, es una reacción intelectual, de la cual tiene patronazgo Platón. Platón tiene un patronazgo muy claro en este sentido. En las leyes es el que se ha quemado, el que sabe que no se puede en ese sentido, pero que es verdad. Porque la verdad siempre es mínima, siempre es absolutamente minoritaria, siempre está ligada a pequeños estadios, a pequeños paraísos, a pequeños cenáculos en algunos casos, en los que se puede compartir una idea de que el paraíso perdido, al menos, es la esperanza de un apocalipsis en el mejor sentido. Por eso el concepto de apocalípticos integrados que maneja Humberto Hueco tiene la característica de que nos honra, ¿no?, a todos los que nos pone semejante epíteto. Y en el caso de Platón, ese encerrarse en la propia ciudad interior es buscar la verdad. Es buscar la verdad, no es la torre de marfil, entiéndame, no es la torre de marfil de los románticos, sino el buscarse a sí mismo, el conocerse a sí mismo, el saber que va a ser imposible poder transmitir ciertos elementos, ¿no?, con un cierto escepticismo, lo diríamos, pero básicamente con el buen pesimismo que todo reaccionario debe tener, sobre la base clave de que nada de lo que ocurra en sectores, digamos así, supuestamente mayoritarios, va a realizar ninguna verdad con belleza y con justicia. Porque todo aquello que honra a la justicia es siempre contra lo que se opina desde el punto de vista de la doxa. Para no ser un esclavo en una alegoría, hay que despertar al mito. Y Platón lo tenía muy en claro. Por eso la concepción de alegoría platónica y mito platónico es algo que hay que discurrir muy sabiamente. Llevaría muchísimo más tiempo, pero fíjense que en el Timeo, cuando habla de las dimensiones del conocimiento, son dimensiones del conocimiento que tienen que ver no con la educación, entre comillas, instrucción que hayamos recibido, sino más bien con la posibilidad de liberación del saber propio que tenemos. Educar es liberar, ¿no?, desde el punto de vista latino, ex ducere, sacar hacia afuera, ¿no?, sacar lo que ya propiamente está, no imponer. No es una concepción ideológica. Por eso digo siempre preideológico es todo esto. Estamos hablando de una concepción trascendente del mundo, que es aquella que permanece fundamentalmente en el lenguaje mítico y en el lenguaje poético. Si bien Platón quiso expulsar a los poetas de la República, estaba pensando en esa simulación mimética, en ese discursito demagógico, en ese discursito sensiblero. No estaba pensando en la poesía trascendente, porque la poesía trascendente la hace él. Fue un gran poeta, un gran escritor, que, valga decirlo, gobernó como pocos la cualidad no solo de la sintaxis, leerlo en griego es una belleza, es un placer, sino fundamentalmente la dimensión mayor de la sabiduría. Yo no puedo agregar mucho más después de la exposición de Sebastián, salvo
3 diálogos que son como también en torno de Sócrates, ¿no? Sí. La apología, Oh, qué lindo. el Critón y el Fedón, ¿no? Que está el juicio a Sócrates. El Critón es, bueno, un día antes de que se ejecute la sentencia de la cicuta. Critón va y le dice, bueno, rajemos de acá, Claro. te vamos a sacar. No, y Sócrates claro. dice, No, es el héroe ¿no? O sea, ha asumido esto. Y el Fedón, voy a leer el final. del alma. ¿Qué me dices respecto a la bebida esta para hacer una libación a algún dios? ¿Es posible o no? Está hablando de la cicuta. Tan solo machacamos, Sócrates dijo, la cantidad que creemos precisa. Lo entiendo, respondió él, pero al menos es posible, sin duda, y se debe rogar a los dioses que este traslado de aquí hasta allí resulte feliz. Esto es lo que ahora yo ruego y que así sea. Se está por morir, ¿no? Está por tomar cicuta. Y tras decir esto alzó la copa y muy diestra y serenamente la apuró de un trago. Y hasta entonces la mayoría de nosotros, por guardar las conveniencias, había sido capaz de contenerse para no llorar. Pero cuando le vimos beber y haber bebido, ya no, sino que a mí, al menos, con violencia y en trombas se me salían las lágrimas, de manera que cubriéndome comencé a sollozar, por mí, porque no era por él, sino por mi propia desdicha. ¿De qué compañero quedaría privado? Ya Critón, antes que yo, una vez que no era capaz, una vez que no era capaz de contener su llanto, se había salido. Y Apolodoro, que no había dejado de llorar en todo el tiempo anterior, pero entonces rompiendo a gritar y a lamentarse, conmovió a todos los presentes, a excepción del mismo Sócrates. Él dijo, ¿qué hacéis, sorprendentes amigos? Ciertamente por este motivo despedí a las mujeres para que no desentonaran, porque he oído que hay que morir en un silencio ritual. Con que tened valor y mantened la calma. Y nosotros al escucharlo nos avergonzamos y contuvimos el llanto. Él paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas se tendió boca arriba, pues así se lo había aconsejado el individuo. Y al mismo tiempo el que le había dado el veneno lo examinaba, tomándole de rato en rato los pies y las piernas, y luego apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía y él dijo que no. Y después de esto hizo lo mismo con sus pantorrillas y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba nos dijo que, cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría. Ya estaba casi fría la zona del vientre cuando, descubriéndose, pues se había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló. Critón, le debemos un gallo a Esculapio. Así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, dijo Critón. Mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento, y el hombre lo descubrió, y él tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Este fue el fin, Equécrates, que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y más justo. Más inteligente y más justo. ¿Qué es lo último que dice Sócrates? Algo totalmente doméstico. Claro. Le debemos un gallo a Esclepio. Un rito. Dice, morir en un silencio ritual. O Critón. O Feilomen to Asclepio ton Alectryona. Alectryona, ¿no? Hermoso. Alectryona es gallo. Un gallo. Digo, ¿por qué me gusta por lo menos terminar mi intervención con esta seguidilla, ¿no? Podríamos leer. El Fedón es de una belleza. El Fedón de una belleza, pero... Yo no quise hablar porque me emociona. Bueno, uno hace, creo que es semejante a la muerte del Quijote, ¿no? Claro. Porque el gesto, ¿no? Es decir, no lloramos por él, lloramos por nosotros. Claro. Porque en definitiva Sócrates muere, permítanme decirlo, muere en su ley, ¿no? Es decir, sí, él acepta eso. Si yo no voy a cambiar mi pensamiento, pero te podés salvar, ¿eh? Le dejan la puerta abierta. Mirá que si decís que no, pero... Sí. ¿Viste? Muero contento. Claro, porque... Entonces es desgarrador en pluma de Platón. Platón, digamos, se pluraliza, ¿no? Como voz tutelar de todos estos discípulos de Sócrates. Y dice, no lloramos por él, lloramos porque nos quedamos sin el maestro, ¿no? ¿Y qué nos queda? Sin el norte, ¿no? Claro. De una manera trágica. Sí. ¿No? Me hace acordar cuando Cristo se le aparece a los apóstoles y dice, bueno, ustedes son los que pierden. Claro.
Exactamente. ¿no? Sí. De hecho, la esposa de Platón, Jantipa, Jantipa. le dice que está llorando y Sócrates le pregunta por qué. Le dice, porque te van a matar y porque es injusto. Y Sócrates le responde, deberías llorar si fuera justo. Es decir, la verdad es que se asume la muerte, en ese caso, porque justamente quienes lo juzgan no son dignos de. Pero, obviamente, en ese caso estaba hablando de una justicia que se había entregado a las manos de la mayoría. Hoy Y por en hoy. esos casos sabemos que es bastante complicado. Bueno, ¿algo más para declarar? No tanto, es una influencia insoslayable la de Platón. Yo lo tengo presente constantemente. Mi libro está desquiciado porque justamente vivo volviendo y releyendo y demás. Y en cada cosa que uno piensa en relación con lo que sea, aparece Platón. Alguien dijo una vez que en el Google el primer autor más citado es Platón. Bueno, me alegra, al fin se ha logrado algo importante. Creo que es el pensador que no se puede dejar de lado, porque todo lo demás va a ser un gran diálogo con Platón, va a ser una discusión, va a ser una negación, como lo decíamos al comienzo, pero de ninguna manera negarlo. Inevitable, Platón, inevitable que sea el programa 200. Para el programa 300 veremos qué inventamos. Bueno, Falta, pero falta mucho. falta bastante. Son años. Son años, sí, sí. Claro. Bueno, a razón de por lo menos 2 años y medio. Claro. A no ser que cambiemos el ritmo y metamos la última página 2 veces por semana. Uy, no. No va a suceder, No así va a que no suceder. pongan en los comentarios, no va a suceder. No, por favor. Sí hay última página para rato, llegamos a un punto, 200. Gracias por estar ahí. Exacto. Platón, Sebastián, un placer. Del un mismo lujo, modo, como Diego. siempre, estar aquí y compartir ideas. Qué lindo lo que leíste. Seguimos, gracias. Tenía que cerrar con eso porque no. Sí. Seguimos leyendo, como verán. Y nos vemos en algún momento, el jueves seguro y el lunes en la última página. Chao. Eta Iroi. Adiós. Gracias.